El ámbito de la metodología BIM, que se trata de una metodología técnica aplicada al ámbito de la arquitectura y la construcción, aplicada en una obra icónica y de reciente terminación como es el Estadio Deportivo Wanda Metropolitano, sede del Club Deportivo Atlético de Madrid actualmente, y vamos a intentar explicar a través de pasos concretos cómo la incidencia de esta metodología BIM, el Building Information Modeling, facilita ciertas decisiones y ciertos aspectos a la hora de gestionar todos los aspectos que intervienen en el diseño, construcción y entrega de un edificio terminado, tomando como ejemplo pues, esta importante obra ubicada en Madrid. En primer lugar, antes de comenzar, me gustaría enfocar esta Open Class desde el punto de vista de que el BIM no es una metodología solo válida para arquitectura o edificación de nueva planta. No requerimos específicamente que el BIM se pueda utilizar en edificios nuevos, sobre solares vacíos o sobre proyectos que no existen y que son ideales para un futuro próximo. En este caso, partimos de un elemento infraestructural ya existente, como es el Estadio Municipal de La Peineta. Es un estadio bastante emblemático de la ciudad de Madrid, muy reconocible, tanto por su aspecto estético como por su ubicación, y en este caso el Estadio de La Peineta durante los primeros años del siglo XXI formó parte de los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Madrid en las candidaturas olímpicas para los años 2012, 2016 y 2020. Todas estas candidaturas olímpicas, al igual que luego posteriormente ocurrió con la construcción final del estadio, partían de la base de utilizar elementos preexistentes y optimizarlos para conseguir los objetivos planteados. En este caso, el estadio olímpico planteado permitía el mantenimiento del graderío actual, así como la pista de atletismo, y acondicionar todo ese espacio elíptico que se puede ver en la fotografía, que sería acondicionado para el graderío y por supuesto con una terminación en la parte superior con una cubierta icónica como finalmente ha resultado ser. Por tanto, el primer planteamiento que debemos hacer para este proyecto, el proyecto del Wanda Metropolitano, es qué elementos preexistentes se van a mantener y cuáles necesitamos edificar de nueva planta. En el año 2006, finalmente, y dentro de este proceso de las candidaturas olímpicas, se propone el concurso para la adjudicación del proyecto del estadio, resultando como ganadores el estudio de arquitectura Cruz y Ortiz, que planteaban el convertir el estadio olímpico en un icono para la ciudad y a su vez que fuese un elemento de vanguardia a nivel arquitectónico en el ámbito de la arquitectura deportiva multifuncional, como es este caso. Una vez que las candidaturas de Madrid fueron no premiadas, en este caso por los comités internacionales, se adjudicó, digamos por compraventa, la titularidad del estadio al Club Atlético de Madrid, resultando los mismos arquitectos que habían ganado el proyecto original los ejecutores de este estadio final, que a la postre va a ser el objeto de toda nuestra clase. Por tanto, partimos de un procedimiento temporal que abarca desde los primeros años del siglo XXI hasta, digamos, la adjudicación del concurso en 2006 y una duración de la construcción de 6 años, que es un tiempo realmente óptimo para la construcción de este estadio, tanto por su complejidad como por sus avances técnicos y tecnológicos que posteriormente iremos viendo. Bien, como decíamos, el principal aspecto a resaltar en esta clase es la utilización del BIM en el proyecto. Para todos aquellos que no estéis familiarizados o que quizá ya conocéis más esta terminología, el BIM se trata de una manera de trabajar en el ámbito de la arquitectura y la edificación que integra todos los procesos, tanto técnicos como de gestión, en una metodología de trabajo a nivel informático y también a nivel real durante la ejecución de la obra. Es decir, BIM no consiste en el aprendizaje de un programa de ordenador y saber aplicarlo, sino en entender una metodología de trabajo de una manera concreta. En el ámbito de la arquitectura y la edificación, lo más convencional, hasta la irrupción del BIM, era el trabajo por áreas específicas. Los equipos de arquitectura diseñaban normalmente los edificios, los equipos de estructura
sobre ese diseño trabajaban modificándolo. Posteriormente, los equipos de instalaciones optimizaban todos los elementos de este tipo de acabados, y finalmente, a través de una integración en obra de las tres ramas que habían crecido prácticamente en paralelo, se conseguían unificar a través de la figura del director de obra o del gestor del proyecto. En este caso, lo que ofrece BIM es poder aglutinar todos estos conocimientos, todas estas decisiones profesionales, desde un punto de vista muy primitivo en el proyecto. Es decir, podemos, a través de las herramientas informáticas, que a día de hoy ofrecen una gran cantidad de avances y de soluciones, plantear un modelado virtual del edificio en su conjunto, integrando la arquitectura, es decir, el diseño y la construcción del edificio, la estructura, todos los elementos, por particulares que sean, que van a mantener la integridad del edificio, y las instalaciones, es decir, todos aquellos elementos que tienen que quedar relativamente ocultos en el funcionamiento del edificio, pero que requieren de ciertas necesidades espaciales específicas por su dimensionado, su tamaño, su funcionamiento, etc. De esta manera, a través de un único modelo virtual, todos estos equipos de trabajo coordinado lo que pueden es ir aportando información, ir trabajando de manera simultánea hasta el punto de que el modelo se va actualizando en tiempo real, permitiendo así que no haya interferencias en el trabajo y anticipándose a los posibles problemas que se puedan suceder tanto en el proceso de diseño como en el proyecto de ejecución y de construcción de la edificación. Una vez presentada esta herramienta a grosso modo, lo que hablamos en el ámbito del Wanda Metropolitano, una vez que no se va a realizar el Estadio Olímpico, la principal dificultad estaba en poder soslayar el espacio que quedaba entre la zona, como veis en la fotografía superior, entre la zona verde, la zona que tiene césped, y la zona del campo, ya que tenía inscrita la pista deportiva. En este caso, lo que se plantea en el proyecto es rebajar a través de excavación toda esa primera parte, reduciendo el nivel en el que se va a encontrar el terreno de juego actual, que se encuentra por debajo de la cota del terreno exterior. Por tanto, el proyecto se combina en dos partes. En primer lugar, la excavación y la construcción del graderío restante para poder optimizar el mayor número de plazas para el público en general, y el segundo elemento es la elevación y la construcción de la cubierta, esa cubierta singular que actualmente es icónica en el proyecto y que es muy reconocible. Por tanto, al tener que trabajar sobre dos aspectos tan separados espacialmente como puede ser el terreno de juego y la cubierta, es fundamental que la coordinación de los trabajos fuese lo más efectiva posible, y por ello el equipo de arquitectura de Cruz y Ortiz establece un programa de metodología BIM, una jerarquización de su equipo de trabajo para poder conseguir este objetivo. ¿Qué ventajas nos ofrece el BIM con respecto al CAD, que es el trabajo a nivel de arquitectura y edificación más convencional, que trabaja en dos dimensiones? Por un lado, el trabajo en CAD nos ofrece el poder trabajar individualizadamente en varios archivos, con lo cual podemos tener un extenso equipo de colaboradores trabajando en áreas específicas y que, sin embargo, no tienen la posibilidad de simultanear con tanta facilidad los avances en su trabajo. Son archivos, en este caso, no sincronizables. Y otro de los aspectos que el BIM va a superar con respecto al CAD es que todos esos archivos se trabajan de manera individualizada, sin posibilidad de optimizar los procesos de trabajo a nivel interno, es decir, que todos los procesos de trabajo sean similares independientemente del equipo o del profesional que lo esté ejecutando. Por tanto, la metodología BIM hace un salto cualitativo, estableciendo en primer lugar la posibilidad de generar un modelo BIM centralizado virtual, en el que va, como digo, inscrito todos los elementos tanto arquitectónicos como constructivos y estructurales, así como los de gestión, que posteriormente veremos. En este caso, lo que nos ofrece el modelo virtual es poder recrear las fases del proyecto que necesitamos. Si vamos a trabajar específicamente en la cubierta, podemos aislar el trabajo de la cubierta. Si vamos a trabajar en optimizar los procesos de construcción o de excavación de la zona del terreno de juego, podemos establecer parametrizaciones virtuales que nos ayuden a ver cuánto tiempo llevaría a realizarlo, qué volumen de tierra es necesario mover, etcétera, etcétera. Todo en un único archivo, en un único modelo integrable y que es capaz de coordinarse entre distintas empresas. Por tanto, al construir en dos niveles, lo que se busca en el primer paso, es decir, en la construcción del graderío, por los plazos en los que tenía que moverse el proyecto, es buscar elementos de eficiencia y de adaptación constructiva. Es decir, no buscamos soluciones arquitectónicas y estructurales singulares, pues en este caso lo que primaba era la ejecución en tiempo y forma acorde a las necesidades específicas, en este caso, del Club Atlético de Madrid.
se opta por soluciones prefabricadas, como pueden verse en la fotografía de abajo a la izquierda, donde los graderíos se parametrizan de tal manera que se modelan específicamente de manera virtual la mejor disposición de los graderíos, se dimensiona y posteriormente se manda a fabricar para traer ya piezas preconstruidas y cuyo tiempo de ejecución y de colocación en obra sea menor a las que se tendrían que realizar si se modelasen in situ, si tuviesen que plantear in situ. Por otro lado, el trabajo de la cubierta se realiza desde un complejo proceso de modelización virtual en el que cada una de las piezas van parametrizadas y van optimizadas para que desde su fabricación hasta su puesta en obra no haya ningún tipo de imprevisto que no esté planteado por los equipos de estructura o de ingeniería. Por tanto, al tener que trabajar sobre el apoyo del suelo y sobre el voladizo de la cubierta, la importancia de la coordinación entre profesionales o entre distintos grupos de trabajo es fundamental, sobre todo porque hay que posibilitar que para la cubierta la plataforma de trabajo sobre la que se va a estructurar toda la calendarización es el propio terreno de juego, que a su vez es el objeto de la excavación y de la construcción de los graderíos. De esta manera, lo que conseguimos con el modelo BIM es parametrizar no solo el diseño de estas piezas y favorecer los tiempos de fabricación, de puesta en obra y de montaje, sino a su vez el conseguir que cada una de las posibles dificultades o eventualidades de colocación de las piezas, de fabricación, etcétera, etcétera, queden solventadas en un proceso previo del proyecto, de tal manera que el gestor, en este caso, tiene toda la información en su modelo virtual para saber si las piezas de la cubierta están bien dimensionadas, están correctamente colocadas, están bien fabricadas y cumplen con todos los parámetros de seguridad y de plazos establecidos en el proyecto. En primer lugar, comenzando por la grada baja, es decir, todo el trabajo sobre el terreno, vemos que en la primera fotografía, la que veis en la parte superior a la izquierda, nos da una idea de la envergadura de la excavación que tenemos que llevar a cabo. Este es el estado de excavación inicial sobre el que se va a cimentar todo el nuevo graderío y, como veis, estamos salvando una importante altura para conseguir llegar a la nueva cota del terreno de juego. Esto hace que todo este vaciado de terreno, que originalmente no estaba previsto en el proyecto olímpico, suponga una necesidad de optimizar los tiempos de manera exhaustiva, es decir, medir el cubicaje exacto de tierras que se van a vaciar y saber cómo va a quedar el terreno de juego y, a su vez, como veis en la fotografía, de qué manera podemos optimizar el espacio obtenido en la excavación para poder colocar los distintos elementos que se van a llevar a la obra. Esto también forma parte de la gestión de un proyecto arquitectónico y el BIM nos ofrece la posibilidad de simular o establecer un modelo virtual en el que poder valorar todos estos pasos previos, que antiguamente o de otra manera eran llevados a cabo de una manera mucho más in situ, no tenían una planificación ya que se realizaban directamente in situ. Una vez que se va alcanzando el nivel de la planta baja, como veis en la segunda foto y en la tercera, las piezas prefabricadas de hormigón que han sido modeladas previamente y que se han estado ejecutando en fábrica durante el tiempo de excavación del estadio se pueden colocar directamente una vez terminados los trabajos de soterramiento y de excavación. Por tanto, como veis, el avance del estadio en apenas 4 años a nivel estructural parte de una complejidad muy grande, dadas las dimensiones del estadio, pero a su vez queda resuelto de una manera eficiente a través de la utilización de un software BIM, en este caso, para poder modelizar los elementos estructurales. Y siempre, como veis en la foto, en la segunda foto, la foto intermedia, sin tener que modificar la actual composición del estadio, dejando ese graderío icónico de la peineta como un elemento ya finalizado y que se puede utilizar para el acondicionamiento posterior. La construcción de estas nuevas estructuras, como veis, se va ejecutando en paralelo entre los arquitectos y estructuristas que van dimensionando en oficina todos estos elementos y posteriormente son los elementos, los gruistas y los productores los que tienen la responsabilidad de fabricar estos elementos, de dimensionarlos correctamente y ejecutarlos en obra. La posibilidad del BIM nos ofrece también que no solo las empresas técnicas, es decir, estudios de arquitectura, estudios de ingeniería, estructuristas, tengan la posibilidad de ejecutar su trabajo con mayor precisión, sino que permiten que los archivos generados sean universalmente reconocibles tanto por productores como por fabricantes de distintos materiales, y en este caso conseguir resultados en tiempo y forma muy superiores a los que se conseguían en procedimientos previos a la apariencia del BIM. Bien,
En paralelo, durante todos estos, especialmente los últimos 2 años, entre el 2014 y el 2016, se van planteando o se van fabricando los elementos estructurales de la cubierta, esas piezas de acero que ahora veremos en la siguiente diapositiva. En este caso, la colocación de la cubierta por exigencia técnica requería de la finalización de todo el elemento de grada baja, no estructuralmente, sino a nivel de adaptación y utilización del espacio del terreno de juego para poder descolgar esta estructura. Esta estructura metálica está basada en 2 anillos elípticos, como veis, que son circunscritos, en el que uno de ellos, el más icónico, el de color blanco que aparece en la foto superior y también aquí en la foto inferior, está realizado con elementos de acero y apoya sobre ese graderío que ya hemos terminado de construir en la primera fase del proyecto. Posteriormente, en la parte central, aquí se ve en la foto superior, se ve, luego lo veremos con más detalle, se levanta una estructura tensada de acero sobre la que van a apoyar los distintos elementos textiles que luego irán retroiluminados y colocados in situ para poder conseguir esa iconicidad, que formaba parte del proyecto. Es decir, el BIM no es una herramienta que deje el diseño de lado, sino que lo que hace es acondicionar ese diseño a procesos específicos de gestión y de fabricación que permiten que todos esos procesos sean llevados a cabo de la mejor manera posible. En este caso, el proyecto planteaba un sistema en ola o en acordeón para conseguir un efecto relativamente estético y a su vez que optimizase la evacuación de las aguas pluviales en la cubierta y lo utilizasen como un elemento de difusión lumínica y a su vez como un elemento sonoro, acústico, hacia el interior del estadio, que posteriormente ha resultado totalmente verificado por parte de los usuarios. En este caso está formado por 720 paneles, esto es un pequeño dato, pero son paneles parametrizados, es decir, están diseñados específicamente para poder cumplir con su función en cada una de las ubicaciones, son elementos relativamente parecidos, pero están diseñados al milímetro y desde la ejecución informática hasta la realización práctica no han tenido una modificación sustancial. Pero como veis tiene un dimensionado de 92.000 kilos de peso, el total de la cubierta. Sin embargo, el aspecto que tiene el estadio y la utilización del mismo nos hace ver que esta cubierta es relativamente liviana. Esto es un proceso arquitectónico y dentro del diseño del estadio que, sin embargo, como veis, a nivel práctico, a nivel de ejecución, conlleva una serie de trabajos, de integración de trabajos y profesionales perfectamente gestionada y coordinada para conseguir el resultado estructural. En este caso, como veis, se coloca a través de 7 grúas torre que van coordinadas en cada sector y van colocando cada una de las piezas. Para poder ver la envergadura de esta colocación, me gustaría mostraros un pequeño vídeo de no mucha duración, en el que podemos ver a continuación cómo ha sido, en un proceso de timelapse, la colocación de esta cubierta a nivel general. Bien, como se ha podido ver en el vídeo, la colocación de esta cubierta, en apenas 1 minuto y 15 segundos, que es lo que duraba el vídeo, hemos visto cómo los trabajos de coordinación han permitido que, sobre un terreno de juego totalmente vacío, facilitase el movimiento de las grúas durante todo el procedimiento de colocación de la cubierta y, si os habéis fijado, luego lo podéis ver con más detenimiento,
veréis que el proceso de trabajo es simétrico, es decir, se inicia el trabajo en las dos partes opuestas del estadio para poder completar los trabajos de una manera eficiente y efectiva. Con la particularidad de que viendo un poquito la estructura del estadio, toda la parte de colocación de paneles en la zona de la grada alta, la zona de la peineta, supone una dificultad añadida, ya que son paneles diferentes a los del resto del estadio. Pero sin embargo veis cómo el poder parametrizar todos los aspectos del trabajo nos permite dimensionar con exactitud tanto los elementos fabricados como los elementos circunstanciales, es decir, todos los elementos de bandejas, colocación de grúas, operarios, número de operarios, necesarios para ir colocando cada uno de estos elementos en tiempo y en forma adecuados. Vale, continuamos un poquito más adelante. Bien, esta cubierta viene dimensionada por la empresa alemana que veis en pantalla y a su vez está ejecutada por una empresa de arquitectura textil, Badburo Arquitectura, que se encargan del diseño y fabricación de la misma. Es importante, a la hora de diseñar un edificio, tener en cuenta que los elementos de cubierta, sobre todo en arquitecturas singulares, como pueden ser estadios, centros deportivos, centros pluridisciplinares, tienen un impacto visual muy importante, especialmente aquí, en el caso del Estadio Metropolitano, ya que la cubierta no se basa solo en un elemento de cobertura superior, es decir, no tiene solo esa forma de anillo, sino que, como veis en la foto de arriba a la izquierda, esas lonas tensadas descuelgan ligeramente por la fachada y también protegen la zona de acceso al estadio frente a las inclemencias meteorológicas, sea lluvia, nieve, o también frente a las altas temperaturas, en el caso de sol, dado que esta es una infraestructura en la que van a intervenir semanalmente o quincenalmente casi 70.000 aficionados. Por tanto, es importante que esta estructura no solo sea fiable, sino que a su vez tenga un componente de diseño y de estética importante. En este caso, el diseño en acordeón viene coordinado con el equipo de iluminación. Es otro equipo anexo al proyecto que trabaja de manera anexa y que a su vez establece un estudio parametrizado solo sobre la cubierta. En este caso, el estudio de iluminación no tenía por qué tener toda la información acerca del graderío o la grada baja de los elementos estructurales, pero sí de cómo iban a ser los elementos de cubierta. Para ello, la metodología BIM ofrece una serie de facilidades, como por ejemplo el poder facilitar esa información de la cubierta, saber por dónde van todos esos elementos de instalaciones de evacuación de aguas, de elementos estructurales, bandejas de telecomunicaciones, todo este tipo de elementos que el equipo de iluminación debía tener en cuenta para luego conseguir el efecto que veremos. Estos rectángulos torsionados, como veis, apoyan tanto en el elemento de color blanco, esa estructura primaria que veíamos, como en esa segunda elipse circunscrita que viene directamente tensada y que a su vez queda tensionada desde esa cercha de color blanco que vemos en el perímetro y que viene apoyada en la grada, consiguiendo, como veis, tanto en el interior, que lo veremos más adelante, como en el exterior, una apariencia realmente icónica y singular de lo que es un estadio deportivo. Todo ello partiendo de una parametrización, es decir, estableciendo elementos rectangulares con una geometría relativamente sencilla, pero que sin embargo a través de la modelización informática nos permiten obtener unos resultados realmente sorprendentes. Por ello, incorporar esa información al modelo, recordemos las siglas de BIM son Building Information Modeling, consiste en modelizar desde la información. En esa información vienen desde la superficie del elemento textil, su composición química, su peso propio, la capacidad que tiene de modificarse o de extenderse, los elementos de fijación, el peso de cada uno de los elementos de fijación, es decir, aportamos información para que el edificio desde su modelización virtual tenga todos los elementos que son necesarios de comprobar por parte de cada uno de los gestores o de los ejecutores del proyecto. El siguiente paso sobre el que incide el BIM, es decir, hasta este punto podríamos haber hablado de un procedimiento de arquitectura o de edificación convencional, en el que no hay grandes diferencias, salvo las ya mencionadas, lógicamente, por la facilidad que el BIM ofrece, pero si hay un aspecto en el que el BIM es cualitativamente un avance significativo, es en todos esos elementos que normalmente en una arquitectura o en una edificación quedan ocultos o quedan no vistos. He preferido tomar algunas de estas imágenes, que son imágenes de la fase de construcción del estadio, en el que se puede ver cómo, a pesar de la apariencia general que el estadio consigue, vemos que en detalle no es muy diferente a cualquier otro tipo de arquitectura, con la salvedad de que todos estos procedimientos de instalaciones y de colocación de detalles constructivos viene totalmente parametrizada para conseguir una mayor optimización tanto en el proceso de construcción como en el propio funcionamiento.
Como veis, algunos de estos elementos de la parte de la cubierta, que son estas dos fotografías, vienen intrínsecas tanto las canalizaciones de evacuación de aguas pluviales como las bandejas de telecomunicaciones y electricidad, que como veis van discurriendo en paralelo dentro de bandejas parametrizadas y debidamente modelizadas para conseguir, como os decía, estos resultados muy eficientes, tanto a la hora de construirlo como a la hora de funcionar y, por supuesto, de mantenerlos. Son elementos que van a sufrir con el paso de los años deterioros por el propio funcionamiento. El poder tener parametrizados todos estos aspectos, todos estos elementos y poder aislar el mantenimiento de manera efectiva es también uno de los principales avances del BIM. Posteriormente hablaremos de la iluminación, pero veis como aquí todos esos elementos que van entre la parte visible de la cubierta hacia el interior y la parte visible de la cubierta hacia el exterior son zonas de trabajo técnico, con bandejas de instalaciones, rejillas de seguridad, colocación de los distintos focos y el funcionamiento que luego veremos. Y también en la foto de la derecha, como veis, se optimiza al máximo los conductos de ventilación, climatización, refrigeración y calefacción de este tipo de edificaciones, que también es muy importante y cuyo dimensionado es mucho más complejo de lo habitual en cualquier otro tipo de edificación. No en vano hay que dar servicio a 70.000 usuarios en un lapso de tiempo simultáneo de aproximadamente de 3 a 5 horas, que es lo que un usuario suele estar en un terreno de juego aproximadamente, algunos incluso más, pero como veis, el hacer que todas estas instalaciones funcionen de manera simultánea requería originalmente pues, de un equipo de instaladores que dimensionase y calculase la exigencia del edificio. En este caso, con el BIM ya podemos ir integrando estos elementos para que luego, a la hora de ejecutarlos, la parte constructiva, que veis que se están cerrando paramentos y colocación de puertas en la parte inferior, no suponga un detrimento con respecto a la colocación de instalaciones en la parte superior, en los falsos techos, instalaciones de todo tipo. Todo ello, en definitiva, va optimizado hacia sistemas de mantenimiento y control. Normalmente los usuarios tendemos a pensar que la vida útil del edificio es aquella mientras tanto se está dando servicio. No obstante, en este tipo de estadios, por la envergadura que tiene, por digamos, el tiempo que pasan vacíos, son tiempos en los que también sufren inclemencias meteorológicas, pueden sufrir pequeños errores de mantenimiento, pequeños desgastes, y sin embargo, el poder tener un único modelo virtual nos permite integrar todas las instalaciones, todos los elementos constructivos del edificio, de manera que no se solapen entre sí y que nos permitan conocer la categorización de cada uno de ellos y sectorizar, en caso de que fuese necesario, para poder acotar las zonas de trabajo en las que es necesario realizar una labor de mantenimiento sobre las zonas de focos, sobre las zonas de instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, etc. En este caso, la manera en la que se afronta este problema, esta dificultad, es a través de bandejas y pasarelas en todo el estadio. Es la manera más sencilla, en primer lugar, porque ofrecen un recorrido lineal para las instalaciones, que evita la generación de recovecos y otro tipo de elementos que van a dificultar el funcionamiento de las mismas, y a su vez son sistemas de protección. En este caso, el Estadio Wanda Metropolitano es uno de los primeros en España que garantiza una conexión wifi de alta velocidad en todas las zonas del estadio, tanto las zonas interiores, que sería lo más habitual, como en todas las zonas exteriores. Estas exigencias de telecomunicaciones, que puede parecer un pequeño brindis al sol, tiene más importancia de lo que parece y también viene parametrizado desde el sistema BIM. No en vano, actualmente es prácticamente imposible disfrutar de casi cualquier actividad cotidiana sin compartirlo a través de una red social o mandar una foto a algún compañero o tener cualquier tipo de comunicación desde dentro del estadio con gente que está fuera. En este caso, el poder potenciar elementos de telecomunicaciones a través del BIM era algo que anteriormente en la arquitectura de la edificación tenía una importancia menor y hoy en día, gracias al BIM, a la integración de la información en el modelo, nos permite dimensionar de manera correcta y coherente el volumen de necesidad de datos y telecomunicaciones en todas las inmediaciones del estadio y en el recorrido interior. El último aspecto en el que me quería centrar dentro de lo que es el diseño BIM es en el sistema de iluminación inteligente. En este caso, el Estadio Metropolitano, como cualquier otro estadio de los más vanguardistas de Europa o del mundo en general, no solo se basan en la iconicidad de su arquitectura, que es un elemento fácilmente reconocible y visual. En este caso, otro de los aspectos en los que más se está incidiendo actualmente en la arquitectura icónica es en la iluminación, es decir, de qué manera podemos percibir el edificio en cada una de las situaciones en las que la iluminación natural no nos ayuda.
En este caso, el Wanda Metropolitano, por su iconicidad y por su adquisición por parte del Club Atlético de Madrid, obligaba a poder estudiar la iluminación en los colores blancos y rojos, que son los colores propios del Club Atlético de Madrid. Sin embargo, como veis, la iluminación roja es una iluminación que en la noche, es decir, cuando ya no tenemos condiciones atmosféricas favorables, tiene una connotación relativamente potente, es un color muy llamativo, que normalmente viene asociado a condiciones de seguridad o de alerta, y por tanto en este caso el poder utilizarla de una manera sofisticada para una edificación icónica como esta era uno de los principales retos a estudiar. Esto también forma parte de la metodología BIM, ya que el BIM nos permite ofrecer simulaciones de consumo energético del edificio previo a su ejecución y hacer estudios de iluminación y luminotecnia dentro del propio modelado en BIM de una manera virtual y poder comprobar que la instalación se está llevando a cabo de manera correcta y sobre todo en un estadio en el que tenemos que tener en cuenta que las condiciones de iluminación en cada una de las zonas presenta exigencias muy diferentes. No es lo mismo la cantidad de iluminación que necesitamos en el terreno de juego que a lo mejor la que necesitaremos en los pasillos de acceso al graderío o a las zonas de localidades. En este caso, como veis, el estadio está diseñado íntegramente, es el primer estadio en el mundo que está diseñado íntegramente con iluminación LED. La iluminación LED es un sistema de iluminación en el que se apoya la eficiencia energética para poder justificar un comportamiento lumínico adecuado y a su vez un ahorro energético considerable. Si en este tipo de infraestructuras, que como veis suponen un impacto bastante grande en lo que a volumen de personas se refiere, el poder utilizar luminarias LED supone un avance tecnológico. En la arquitectura deportiva, lo convencional es utilizar sistemas de iluminación a través de halogenuros u otro tipo de sistemas que requieren de un encendido previo para conseguir tener una temperatura de funcionamiento óptima y que el volumen de iluminación o de iluminancia sea el adecuado en el momento específico en el que el partido lo demande. La luminaria LED, en este caso, lo que nos permite es una mayor posibilidad de modificar las luces en un tiempo mucho más corto. Como veis, dentro de un mismo tiempo, como podría ser esta es la iluminación, la que veis aquí, de color blanco, es la iluminación general del terreno de juego, y que sin embargo puede cambiar de una manera muy sencilla a una iluminación totalmente ornamental, una iluminación, por decirlo de alguna manera, en este caso para un acontecimiento más festivo, como puede ser un lanzamiento de fuegos artificiales, y sin embargo conseguir que la propia arquitectura parametrizada y diseñada no pierda ni un ápice de su importancia o de su envergadura. Todo esto conseguido a través de un sistema, como os digo, de luminarias LED que permiten, vuelvo un momento atrás para que veáis la modificación de la iluminación entre cuando el terreno de juego está iluminado y cuando es esa cubierta roja en el momento en el que está iluminada. Además, el sistema LED nos ofrece la posibilidad de cambiar esta iluminación en cualquiera de los colores de la rama RGB en el momento que lo deseemos, con relativa facilidad. Por tanto, es un estadio que puede servir en este caso tanto para el color rojo como en el caso de otro tipo de eventos, como conciertos u otro tipo de eventos, pueda ser iluminada con otro tipo de color. En este caso, como os decía, se reducen considerablemente las emisiones y posibilita esta libertad cromática. Como veis en esta foto de las pruebas de iluminación, hay una zona del estadio en color blanco y otra zona del estadio en color rojo. También hay otras fotografías que no están en esta presentación, pero que podríais fácilmente encontrar, que también tienen las pruebas de iluminación en colores azules o verdes. ¿De acuerdo? En este caso, como veis, la dificultad es la de poder conseguir que la cubierta funcione a nivel de aljibe, es decir, de mantenedor de aguas pluviales y a su vez que se puedan evacuar sin ningún tipo de riesgo, y simultanear esta cubierta con el funcionamiento de un sistema eléctrico tan potente como es el de la iluminación. ¿De acuerdo? Como veis, esta foto es bastante significativa en un entorno relativamente apagado o urbano. El estadio tiene una visualización muy grande, pero a su vez, como veis, pues tiene un impacto ambiental prácticamente nulo. Bien, en este caso, lo que establece el equipo de Cruz y Ortiz Arquitectos, que ahora lo vamos a ver en otro pequeño vídeo, es el de desarrollar un sistema propio de experiencia BIM. En este caso, ¿qué es lo más sencillo? Sectorizar el estadio, es decir, establecer elementos radiales que nos permitan categorizar cada una de las zonas, coincidiendo con los graderíos o con los pasillos de evacuación, y a su vez generando a nivel de obra, ahora lo veremos en el vídeo, cómo optimizar esos procesos de los que llevo hablando ya un buen rato.
es decir, esa colocación de la iluminación, esa gestión de la estructura, esa colocación de los elementos singulares. Y aquí, como veis en esta pequeña infografía, veis la diferencia de escala entre el estadio original, el último estadio del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón, y el estadio Wanda Metropolitano, ¿de acuerdo? Con respecto a las dimensiones del terreno de juego, que como veis se mantienen, pues vemos como la envergadura del estadio es mucho más grande y requiere de una serie de decisiones relativamente más complejas. Pero antes de continuar, me gustaría que pudiésemos ver este segundo vídeo. Vale. Como habéis podido ver en este pequeño vídeo de apenas un minuto, este sistema de parametrización BIM o de organización BIM del proyecto, en este caso hablábamos de una herramienta de gestión, nos permite visualizar en tiempo real el estado de las obras con respecto a los planos técnicos de la edificación. Como veis, relacionábamos los planos sectorizados de cada una de las áreas y establecíamos puntos de control a través de los cuales podíamos ver panorámicas en 360 grados del estado actual del edificio en cada momento. Estas fotografías eran actualizadas por los equipos de gestión de la obra en cada momento y ofrecían al personal que se encontraba en la oficina o a través de elementos electrónicos un seguimiento de la obra en tiempo real. Esto es algo que, sin embargo, en otras modalidades de trabajo hubiese sido prácticamente inimaginable y el BIM lo integra de una manera óptima. Por tanto, sí me gustaría ahora, dado que ya llevamos un ratito hablando de esto, saber si tenemos alguna sugerencia, alguna duda o comentario que queráis plantear con respecto a la construcción o un poco sobre la clase que hemos tenido con respecto al BIM, cualquier tipo de duda que os pueda surgir. Podéis utilizar el chat que tenéis aquí disponible. Vale, veo que algunos estáis escribiendo. Bien, Sergio pregunta si el BIM solo se utiliza para edificaciones o también para proyectos de no edificación. Esta pregunta es muy interesante, Sergio. El BIM es como os digo, es una manera de trabajar, digamos, desde su concepción, en tanto en cuanto las siglas hacen referencia al building, es decir, al edificio. Sin embargo, en los últimos años ha evolucionado de manera sustancial. Es verdad que el campo en el que está más desarrollado es en el ámbito de la edificación y la arquitectura, pero no es el único ámbito en el que se pueden utilizar programas BIM. De hecho, actualmente es una metodología de trabajo fácilmente aplicable y de hecho así se está ejecutando en ingeniería de caminos, en obra civil, en edificaciones singulares de infraestructuras, a nivel de puentes, de edificaciones de este tipo. Por tanto, como te digo, pues no específicamente solo para edificaciones, se puede utilizar también en otros ámbitos. En lo que pregunta Eugenio, ¿cuánto tiempo calculas que se ha ahorrado a la hora de construir este estadio con esta metodología?
Bueno, en este caso la pregunta es curiosa, Eugenio. La verdad es que es difícil, ¿no? El proyecto de un estadio siempre es un proyecto que conlleva un procedimiento muy amplio en el tiempo, desde la cimentación o el cálculo estructural hasta que se ejecuta, puede pasar bastante tiempo. De hecho, como hemos visto, prácticamente desde el soterramiento hasta que se termina la estructura principal pasan aproximadamente 4 años y, sin embargo, todo el trabajo de acondicionamiento interior, del que seguramente todos hemos sido más partícipes en los últimos meses por las noticias de prensa, pues prácticamente en los últimos 10 meses es cuando se han producido los avances más significativos a nivel visual: colocación de asientos, colocación del césped, sistemas de iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto tiempo calculo que se ha ahorrado? Pues en este caso partimos de dos condicionantes. El primero, que hablábamos de una arquitectura preexistente, con lo cual hay un graderío completo que no ha sido necesario ejecutar, pero probablemente en el ámbito del estadio hablamos de un trabajo de varios meses. Aventurarme a decir un número de meses quizás sería un poco arriesgado por mi parte, porque no conozco el proyecto con tanto detalle, pero fácilmente, por ponerte un ejemplo, en el diseño estructural de la cubierta, solo en el diseño estructural de la cubierta, probablemente el programa informático de parametrización y de diseño haya permitido reducir en varios meses el trabajo de calculistas trabajando con metodologías diferentes. Por tanto, sí hablamos probablemente de meses, y esto al final en el ámbito económico, cuando hablamos de un club de fútbol, con más razón, ya que digamos el mercado del fútbol mueve muchos millones prácticamente a diario, pues el tener un estadio cerrado durante varias semanas, o los retrasos que podía ocasionar cualquier tipo de eventualidad y que el BIM ha solucionado, pues nos habla también de un crecimiento económico por parte de la empresa que lleva a cabo la inversión. ¿De acuerdo, Eugenio? Perfecto. Y luego la pregunta que me dice Carmen es si es aplicable a proyectos de diseño interior. Totalmente, Carmen. La metodología BIM, como te digo, es simplemente una manera de trabajar, de enfocar el proyecto. Cuando hablamos de proyectos de diseño de interior, la envergadura de las decisiones que tenemos que tomar no es comparable a las de, por ejemplo, en este caso, un estadio de fútbol, pero sí es importante, sobre todo en el diseño interior, tener en cuenta ciertos detalles. La colocación, por poner un ejemplo, la colocación de una luminaria 3 centímetros a la izquierda o 3 centímetros a la derecha puede suponer una diferencia de cara al cliente. Poder tener esto parametrizado de una manera integrada entre las instalaciones a lo mejor preexistentes de un diseño interior, en el caso de una reforma o de una rehabilitación, y poder, digamos, coordinar esos trabajos preexistentes con los trabajos nuevos, es totalmente factible en el BIM. El BIM no es una metodología que se aplica a determinadas escalas de proyecto, sino a prácticamente todo tipo de trabajos. En cuanto a cómo se introducen los parámetros, que pregunta también Carmen a continuación, ¿forman parte del mismo programa? Efectivamente, el BIM, como seguramente podrás, no tengo ningún pantallazo porque la clase iba en otro sentido, pero verás, si buscas en cualquier tipo de buscador, las imágenes te ofrecen siempre una parte derecha de la pantalla, que es muy visual, en el que puedes ver el modelo en tiempo real, muy cercano a lo que sería el delineado o el diseño 3D, y en la parte izquierda hay normalmente un menú muy complejo, o muy completo en este caso, en el que viene toda esa información de la que yo te hablaba, es decir, las distancias están referenciadas, las dimensiones están referenciadas, incluso el elemento que estás colocando en el plano está referenciado, es decir, no vas a colocar una luminaria dibujada a mano directamente por ti. Si quieres, puedes descargarte el modelo de luminaria específico de una empresa concreta y colocarlo en el modelo BIM, teniendo así todos los parámetros totalmente controlados. De acuerdo, y luego la pregunta que me hace Juan es si esta metodología permite realizar proyectos más complejos que las metodologías más clásicas. Pues dependiendo de lo que entendamos por complejo, Juan, pero hablando de modelización, por ejemplo, este estadio, el Wanda Metropolitano, está realizado en BIM y es un proyecto relativamente icónico y singular. Bien, es cierto que tiene mucha prefabricación, pero el BIM no es un elemento coartante, es decir, nos ofrece la libertad del modelado tridimensional muy similar a cualquier otro tipo de software, pero a su vez nos permite integrar todos esos elementos específicos, estructurales, de instalaciones y demás. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto en principio tenemos que dejar la sesión. Os dejo aquí en esta diapositiva mi correo electrónico, por si tenéis cualquier duda para poder plantearlo. Muchas gracias por asistir y un saludo a todos.